Muy buenas noches, amigos, y bienvenidos a Pasaje a lo Desconocido. Hace poco tiempo, apenas unas semanas, esta noticia le dio la vuelta al mundo. Veamos. Científicos curan el segundo caso de SIDA en el mundo. Según el estudio coordinado por el Instituto de Investigación del SIDA Irsi Caixa de Barcelona y que publica la revista Nature, se trata de un paciente de Londres que tras someterse a un trasplante de células madre lleva 18 meses de remisión del VIH sin tomar antirretrovirales. Habitualmente, cuando las personas con VIH interrumpen el tratamiento, el virus rebota en las 4 primeras semanas. Jaime Martínez Picado, coautor del estudio. Y en estos 18 meses el virus no ha reaparecido. Y esta es la aportación principal de nuestro equipo, que ha sido estudiar precisamente la ausencia de ese reservorio viral en este paciente. Este caso se suma al del llamado paciente de Berlín, que tras un trasplante de células madre para tratar su leucemia, consiguió remitir el virus en 2009. He de remarcar que esta intervención, el trasplante con células madre, es algo que no está indicado para un paciente VIH simplemente con infección por VIH. Como decía, hay tratamientos excelentes para ellos, solo para aquellos casos en que los pacientes sufran una enfermedad hematológica grave. En ambos casos, las células madre trasplantadas tenían una mutación CCR5, lo que da nuevas claves para conseguir la remisión del virus mediante tratamientos mucho menos agresivos para el paciente. Muchas de ellas precisamente orientadas a ver cómo podemos manipular genéticamente este gen, CCR5, que sabemos que es esencial para que la mayor parte de cepas virales de virus entren en el organismo. Se abre así una nueva esperanza para curar la enfermedad. El paciente de Berlín no fue una anécdota y es posible conseguir una remisión total del virus. Se curan 2 pacientes de SIDA. ¿Será esto así? ¿Apareció la cura del SIDA? ¿Le interesa? De eso vamos a estar hablando hoy aquí en Pasaje a lo Desconocido. ¿Con quién mejor para tratar de entender este complejo mundo y todo lo que se nos avecina que con quien yo considero la máxima autoridad de todo el Caribe, por lo menos, y quizás más en este tema del SIDA? Nuestro querido amigo, el doctor Jorge Pérez, del IPK, que es toda una institución también en el área y que usted dirigió durante un tiempo. Bienvenido, doctor. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias a usted por la invitación. La pregunta, ¿se encontró la cura del SIDA o no? Bueno, hay una vía para encontrar la cura o la solución del SIDA, que es lo que nos está presentando esta noticia y estos pacientes, tanto el paciente de Berlín como el paciente de Londres, que a través del trasplante hematopoyético de células madres a esos pacientes que estaban afectados con una enfermedad oncológica, ya bien fuera una leucemia o otro tipo de enfermedad, un linfoma en este caso, pues se le aplica esta técnica con un donante especial, que era ahí donde tendríamos nosotros un poco que explicar cómo entra el virus en la célula y además cómo se maneja esto y qué cosa es la famosa deleción 32. A ver, antes de... Recuérdese que yo soy ignorante, no abuso de mí mucho en este tema, pero ¿qué fue lo que pasó en estos 2 pacientes? Un donante específico le sacaron una célula madre que tiene una característica especial, se la trasplantaron a ellos y esa célula madre provocó que desapareciera el virus. A ver, esa célula madre lo que hace es reproducir más células similares que tienen esa misma característica. O sea, ese linaje de células serán CCR homocigótico con deleción 32 y por lo tanto eso impide que el virus entre. Al que le trasplanten una célula de este tipo, si esa célula madre se reproduce, impide que el virus entre. Impide que el virus entre. Y como ella se va a seguir reproduciendo, él recambia toda su sangre natural. Y lógicamente el virus que está escondido en él no puede sencillamente actuar ni atacar a la célula. Y por lo tanto, virtualmente esa persona queda sin infección por VIH. Fíjate que el paciente de Berlín
estuvo primero 18 meses no detectable y después a los 3 años lo declararon como que no tenía. Ya el paciente de Berlín tiene 11 años en este momento. 11 años y no ha recaído. Por lo tanto, estamos seguros que ese está curado. O sea, pero déjeme estar claro. Es una persona seropositivo que tenía el virus con todo, ¿no? Esa era una persona seropositiva que tenía el virus y que tenía una enfermedad oncológica. En el caso de Berlín, una leucemia. Leucemia que cuando le ponen los tratamientos con citostáticos no resuelve. Entonces, los médicos entienden que la mejor manera de curarle es hacerle un trasplante hematopoyético, lo que llaman trasplante de médula ósea, ¿no? A ese paciente. Y escogen entre los linajes de células aquella célula con esa de lesión 32 CCR5, delta 32 CCR5. A ver, yo sé que hay gente que no le gusta que yo haga esto, pero es que honestamente, Sí. si usted le pregunta a alguien aquí, repítame la última parte, célula CGR32 ¿con qué? Con de lesión. De lesión 32 del cromosoma CCR5. Es una... Aquí yo lo explico. Usted me puede ayudar a entender eso. Sí, ¿cómo que no? Usted que siempre ha sido uno de mis mejores profesores con quien yo he aprendido muchísimo. Bueno, a ver, el virus para entrar necesita un acople de membrana de varias proteínas que están puestas en el video que inicialmente vamos a ver, donde se acopla la membrana. Y eso necesita, además de eso, un correceptor. Ese correceptor fue nombrado CCR5. A ver, usted nos va a ayudar, trajo algo para ayudarnos a entender. No, aquí está. ¿Qué trajo el doctor? El video. Targeting HIV replication. The replication of HIV-1 is a multi-stage process. Each step is crucial to successful replication and is therefore a potential target of antiretroviral drugs. Step 1 is the infection of a suitable host cell, such as a CD4-positive T lymphocyte. Entry of HIV into the cell requires the presence of certain receptors on the cell surface. CD4 receptors and co-receptors, such as CCR5 or CXCR4. These receptors interact with protein complexes, which are embedded in the viral envelope. These complexes are composed of 2 glycoproteins, an extracellular GP120 and a transmembrane GP41. When HIV approaches a target cell, GP120 binds to the CD4 receptors. This process is termed attachment. It promotes further binding to a co-receptor. Co-receptor binding results in a conformational change in GP120. This allows GP41 to unfold and insert its hydrophobic terminus into the cell membrane. Bueno, acabamos de ver este video que también es muy especializado. Ayúdanos a entenderlo. Claro. El virus para entrar necesita de cierta interacción para funcionar las membranas. Ningún organismo puede, o microorganismo puede entrar en una célula si no interacciona con ella. Para interaccionar tiene estas 2 famosas proteínas y primero se pensó de que eran las únicas, o sea, la GP120 y la GP41. Pero después se vio que se necesitaba algo más, que era el correceptor. Ese correceptor fue nombrado CCR5 o CXR4, de acuerdo a la configuración que se le dio. Fue un nombre que se le dio, como a nosotros nos pueden llamar Jorge o Juan o Pedro. Y por lo tanto, necesita el acople de esas 3 situaciones, las 2 proteínas y el correceptor. Cuando se une el correceptor, hay cambios configuracionales de manera tal que las 2 membranas se unen y el virus entra dentro del linfocito CD4 positivo. Y ahí él empieza, con 3 enzimas que tiene, a reproducirse. ¿Ve? A reproducir su propio material genético. Porque el virus entra con un material genético que no es el de la célula. Y por lo tanto tiene una reverso transcriptasa, después tiene una integrasa y una proteasa, que va a fabricar entonces las partículas del virus. Después que fabrica las partículas del el virus sale y las células mueren o se programa para morir. Una pregunta.
Esto está presente en todos los humanos. Todas estas condiciones, por si entra el virus, pasa esto. Así está claro. Todos los humanos tenemos esto. Todos los humanos tenemos linfocitos. Ahora bien. Linfocitos positivos. Ahora bien. Lo que todos los humanos no tenemos es VIH. Ahora, doctor, para yo entender, hay un donante de donde se sacó la célula madre que se le trasplantó a los 2 pacientes a los que se le ha curado el SIDA, ¿no? Es así. Así mismo. Ese donante, la célula que se le sacó y se le trasplantó a los 2 pacientes, tenía lo que llaman una anormalidad genética que provocaba la cura, provocó la cura. Explíqueme, ¿qué tiene esa célula que una vez trasplantada a 2 personas que tenían SIDA, se lo eliminó? Ajá. La célula tiene se le llama una anormalidad o de lesión delta 32 en el cromosoma que impide la entrada del virus. Es una serie de proteínas que tiene esa de lesión que impide que el virus entre. Se ha visto eso, que esa es una condición que tienen ciertas personas heredada de su familia o heredada de la población, que está en un % muy bajo de la población mundial, en un 6% para los casos puros y hasta un 15% para los casos que no son puros. A ver, antes de entrar un poco en la estadística, un 6% de la población mundial tiene esta anormalidad genética. De algunas de las poblaciones. Es una célula. De algunas de las poblaciones. En algunos lugares. En algunos lugares, fundamentalmente en Europa. Bien. Esta célula que, discúlpeme si digo un término incorrecto, esta célula que tiene esta anormalidad genética evita que si alguien contrae el virus del SIDA, cuando el virus va llegando a la célula, no la penetra. No entra. No entra en esa célula. Él choca y no puede entrar en esa célula. No puede entrar. No puede entrar porque no configura ese correceptor CCR5. Ahora bien, de esa célula que tiene esa anormalidad genética, no se puede elaborar una vacuna. Bueno, a ver. O una medicina. Ahora hay un camino nuevo. Ahora hay un camino nuevo porque precisamente el haber curado ya a 2 pacientes y hay alrededor de 5 más en camino con ese mismo experimento para tratar de curarlos también, hay primero un cuestionamiento. Ese procedimiento no se le puede hacer a todo el mundo porque es un procedimiento que generalmente se usa en los pacientes que tienen una anormalidad oncológica y que además es un procedimiento difícil de hacer y además costoso. Discúlpeme, solo se aplica a quien tenga cáncer, un tipo de cáncer. A que tenga un tipo de cáncer. ¿Y el que tenga SIDA y no desarrolle un tipo de cáncer, no se le puede aplicar? No, a ver, no se le debe aplicar porque además no justifica el hacer ese trasplante y además porque, como estaría indicado, hay en el mundo 36 millones de personas afectadas con VIH. Es muy difícil que se pueda aplicar eso a 36 millones de personas. ¿Ves? Bueno, volvemos a la posible cura a partir de esta célula. ¿Esta célula cómo se llama? La célula es la de lesión 32 del CCR5. De lesión 32 del CCR5. Esa es la que tiene la normalidad genética. Esa es la que no permite que no le permite. Volvemos a si se puede ahí hacer una medicina, una vacuna. A ver, eso es lo que los científicos están estudiando ahora. Quizás por vía recombinante, por vía de biotecnología, se pueda crear una proteína similar que sea capaz de ponérselo a los pacientes, que eso sí es más factible, y evitar de que ese virus entre. Eso entra en el campo, ahora tuyo y mío, de la especulación y en el campo de la especulación científica que puede llegar a ser una realidad. Pero usted dice evitar que entre. Esa es una vacuna preventiva. A ver, no. Ya eso es cuando el virus está adentro. Ah, es cuando ya está. Cuando el virus está adentro. Esto no puede hacer de otra manera. Acuérdate que la primera video que vimos es que para que existiera esta interacción tiene que haber un virus con una célula. Si no hay un virus con una célula, lógicamente no. No es la penetración del virus en el cuerpo humano. Ese es otro problema. ¿Ves? Impedir que el virus de VIH entre en el cuerpo humano es otra cuestión diferente. Esa es a las personas que ya están enfermas, que puedan utilizar una medicina similar a esta. A ver, lo entendí. Estamos hablando de una vacuna o medicina que curaría, pero no una
que previene. Preventiva, una terapéutica, no preventiva. No es preventiva, no es es el que lo tenga ya. Es el que lo tenga ya. Ya. Bueno, continuamos. Entonces, ¿qué puede pasar? Yo sé que es especulación, doctor, Sí, y que usted es un científico está que ha claro. hecho muchísimos experimentos, sí, pero no, bueno. No, es que es así. Primero, los científicos están llenos de sueños que después se convierten en realidades y parten de las experiencias como esta, donde uno dice, bueno, esto puede ser un camino, y ciertamente puede ser un camino, pero es un camino que todavía necesita probarse, ¿ve? La infección por VIH se han probado muchos tratamientos, como está dicho, tratamientos que son capaces de evitar la muerte, pero no la cura a la persona, porque el VIH se queda en sitios que se le llaman santuarios, o en sitios donde él permanece escondido, donde no está activo. Y lo importante en un momento determinado fue sacar esos virus de esos sitios para que con el tratamiento antirretroviral se pudieran desaparecer. Ya se sabe hoy en día que hay un medicamento que saca esos virus de los sitios que nosotros llamamos santuarios o virus donde ellos están escondidos. Sin embargo, no en todos los casos los antirretrovirales son capaces de destruirlo. Todavía no se sabe por qué. Esto enseña ahora una vía nueva que a través de esta configuración que puede tener esa de lesión 32, que sí, a mi juicio, ¿no?, podría confeccionarse, pues es un camino que evitaría esa entrada de los virus y por lo tanto los virus, el VIH, que además tiene tratamiento, porque estas personas continúan con el tratamiento, elimina, ¿tú entiendes?, todos los otros virus de la posible aplicación. Al parecer se abre el camino de la cura, no de la prevención. Exactamente, de la cura, no de la prevención. No de la medicina preventiva. Yo no quise abusar de la ciencia, pero hacer una vacuna para el VIH es muy complejo, porque el VIH tiene mucha variabilidad genética y tiene muchos subtipos o subgrupos, ¿ves? Más de 9. Y por lo tanto, al tener más de 9 subgrupos o subtipos, hace que sea muy complejo el poder provocar una reacción que sirva para todos, ¿ves? Y eso es lo que hace compleja la vacuna del SIDA. Una pregunta mitad científica, mitad social, porque este tema se ha debatido aquí, sobre todo con el doctor Pérez Peña. Si esa vacuna surge, ¿usted cree que alguna de las grandes corporaciones mundiales de medicina la aguante o se haga universal rápido? ¿Qué usted cree que puede pasar? A ver, el problema de la infección por VIH ha sido un problema que ha sido llevado inclusive a la Organización Mundial de la Salud y a la ONU, ¿no?, a las Naciones Unidas. Y hay acuerdo en las Naciones Unidas para tratar de resolver que es un problema serio de salud en el mundo. Por lo tanto, no dudo que a través de una ayuda internacional se le pueda dar solución, pero sí estoy seguro que debe ser una solución costosa, porque los antirretrovirales, que aún los genéricos, son costosos para muchos países que son pobres. O sea, que si una gran corporación logra esta vacuna, no va a ser de fácil acceso para todos los planetas. No debe ser de fácil acceso, aunque por programas especiales puedan ponerse a una buena cantidad de personas en el mundo. Y lo que sí estoy seguro de que esto va a ser algo que no va a tener un precio barato. Va a ser cara. Debe ser cara. La cura del SIDA. Doctor, Cuba, hoy, ¿cómo estamos en este tema? De todo lo que hemos hablado, de lo que usted quiere. Usted es la máxima autoridad aquí. Nosotros aquí en Cuba, lo primero que logramos, precisamente a través de ese principio, fue eliminar la transmisión materno-infantil. El primer país en el mundo que eliminó la transmisión materno-infantil de VIH. O sea, es una madre que está embarazada y tiene el virus. El virus. Se le da tratamiento con antirretrovirales. Tiene la carga viral no detectable y pare y su niño no sale infectado. Por lo tanto, se demostró que a través de tener una carga viral no detectable no se transmite la infección. Y ahí es donde viene el gráfico que yo tengo ahí. A ver, ¿qué trajo el doctor? Vamos a ver. A ver, doctor, esta es la transmisión materno-infantil, como tú ves, viendo. Es la cantidad de niños que han nacido sanos en azul o mujeres que han parido, ¿no?
Y abajo, en rojo, son los niños que han nacido positivos. Y mira que en los 2 últimos años tenemos 0. No hay niño que haya nacido positivo. O sea, en los 2 últimos años, no las madres que tenían SIDA, que parieron, nacieron sin SIDA. Sin SIDA, sin infección por VIH, sin SIDA, como se le quiere decir. Como ¿no? se le quiera decir. Ahí, como tú verás, inclusive en el último año son 187 mujeres. A ver, volvemos a ver. En el último año, 187 mujeres tuvieron niños teniendo ellas SIDA. Teniendo ellas SIDA y no tenían, o teniendo infección por VIH, volvemos a decir, con su carga viral no detectable, con un programa que va por el programa materno-infantil, un programa de Cuba, tú sabes que cuida mucho a los niños del sistema, y por lo tanto priorizan el tratamiento y la atención a esas mujeres que están embarazadas. Y por lo tanto evitan que esas mujeres puedan tener a través de mantener ese tratamiento antirretroviral de alta eficacia. ¿Qué más tenemos de la situación hoy en Cuba? Este es el estudio de la cantidad de personas. Nosotros tenemos que estar orgullosos de 2 situaciones. Una, que nosotros tenemos de todos los diagnosticados en Cuba, que son más de 30.000, el 83% están vivos. Eso es una cuestión que es importante. La otra cosa es que a medida que pasa el tiempo, las personas se van haciendo mayores. Y fíjate que nosotros tenemos personas entre 90 y entre 50 y 93 años. ¿Esto que estamos viendo en pantalla qué? Sí, eso es la cantidad de personas que nosotros tenemos entre 50 y 93 años de edad con VIH. ¿Aquí en Cuba? Aquí en Cuba, fíjate, el 24.65%, casi el 25%. A ver, para que no haya confusión, ese 24% es de pacientes. De los que tienen VIH, el 24% ya tienen más de 50 años y hay algunos que tienen 93 años. O sea, que llevan años ya viviendo. Alrededor hay una media entre 1 y 22 años con VIH. Hay gente que lleva 22 años viviendo con VIH. Sí. Y doctor, una 22 pregunta. y casi 30 también. Sí. De los pacientes suyos. De los pacientes, sí. Esa persona tiene que tomarse el orgullo a veces de representar. El cóctel todos los días. Todos los días se toman el cóctel de medicamentos. Una pregunta, ¿ese cóctel se lo brindan ustedes en el IPK? No, eso es un cóctel, eso se distribuye por todo el país. Y eso se brinda en todos los centros, en todos los municipios del país, en todas las farmacias. Eso está en todas las farmacias del país. Está el cóctel, sí. ¿Ese cóctel qué costo tiene? Bueno, depende del cóctel. Hay distintos tipos. Hay algunos que están hechos, no quiero hablar de palabritas técnicas, no, pero los que están hechos con medicamentos más sencillos, inhibidores de la reverso tranquilitasa, por ejemplo, valen menos y el valor de eso es inferior a los $200 por año, por paciente. Ese es el costo de producción. Ese es el costo. Bueno, hay algunos casos que Cuba lo produce y otros casos que Cuba lo tiene que comprar. ¿Y cuál es el costo en una farmacia? No, es gratuito. ¿Es a gratuito? Los pacientes se le da gratuito. Ese cóctel en Cuba es gratuito. En Cuba es gratuito. Lo que le cuesta a Cuba es otra cosa. Pero en Cuba eso es gratuito. Todo el tratamiento del VIH y todos los análisis son gratuitos y son caros, además. No, por eso le preguntaba de cuánto cuesta un cóctel de este tipo. Lo que le cuesta a Cuba, o bien producirlo, o bien comprarlo. Los más baratos son $200 por paciente por año y los más caros pueden llegar a 500, 600 y algunos hasta más. Hasta más. ¿Qué más nos puede decir de aquí de Cuba? Bueno, de aquí de Cuba es que nosotros también hicimos un estudio porque de todo este problema de la lesión 32, lo primero que el mundo notó es que había personas que se enfrentaban al VIH y no salían infectados. A ver, eso quiere decir que una persona tiene VIH, tiene sexo desprotegido con otra persona y no se lo transmite. Y no se infecta. Entonces, ¿cómo es eso? Esto es precisamente la clave de esto que están haciendo ahora. Sí. ¿Ves? Es la clave. ¿Por qué? Porque al principio se pensó que las personas lo que tenían era una inmunidad natural. Después se fue avanzando y se dieron cuenta que hay un grupo de personas que tenían esta situación de esta lesión 32 que del cromosoma CCR5 que impide que estas personas se infecten. ¿Ves? Y entonces esto nos llevó a nosotros a ver qué era lo que pasaba en la población de seropositivos aquí en el año 2003, tan temprano como en el 2003, porque desde el año 96 se está hablando
de que había algo, que nadie sabía qué era lo que pasaba. Y nosotros estudiamos esta lesión en los cubanos en el año 2003 en una tesis de maestría del doctor Ariel Martínez, y se demostró que había un grupo de nuestros pacientes que tenían esta lesión. En los pacientes, nosotros tenemos dos grupos de pacientes, uno infectado con menos de 2 años y otro que tenía más de 10 años, porque también se dice que cuando esta lesión no es pura, para no hablar de homocigóticos y heterocigóticos, sino que no es pura, que es en la mitad, pues el VIH penetra, pero penetra a menos velocidad. Y estas personas son los que llamaban antes, y se llaman todavía hoy en día, sobrevivientes de larga duración. Los pacientes que duran 10, 12, 15 años y más. Y por lo tanto se estudió, y ahí está una diapositiva, que en los que se diagnosticaron con menos de 2 años, ve que eran 59 personas, el 10.2 tenía este gen que no es puro, nosotros llamamos heterocigótico. Y los que tenían 10 o más años, hasta el 11.3% de estas personas tenían esta lesión. O sea, lo cual nos explicaba a nosotros que muchos de nuestros pacientes, cuando iniciamos esto, que se infectaron, muchos de ellos fuera de Cuba, por su trabajo o por las razones que hubiesen sido, duraban muchos años. O sea, estas son personas que no tienen ¿cómo es? La de lesión 32, que impide que entre. Tienen otra cosa que lo retrasa. Tienen la de lesión 32, pero no pura. No pura. O sea, pura llamamos que es homocigótica. O sea, el paciente de Berlín y Londres, el donante sí la tenía pura. Pura, exactamente. Y hay otros que no la tienen pura y lo que hacen es que demora mucho. Demora mucho más. La multiplicación es más lenta. Pero tienen que tomar el cóctel también. Tienen que tomar el cóctel. Todos tienen que tomar el cóctel. Todos. Inclusive, cuando le ponen la de lesión 32, en un principio tienen que seguir tomando el cóctel 18 o 20 meses, o sea, más de un año, para eliminar todo el reservorio. Porque si no, no se elimina. Hasta que esas células puedan reemplazar el linaje de células normales que tiene la persona. Algo más de la situación en Cuba, que nos quiere decir. El mundo está enfrentado a una campaña que tiene la Organización Mundial de la Salud para evitar o tratar de que las nuevas infecciones por SIDA desaparezcan. Es un famoso plan que le llaman 90 por 90, que ya hay un gráfico que se puede ver, este que está acá. A ver. Y eso quiere decir que se debe conocer al 90% de las personas que están infectadas de VIH en Cuba. ¿Ve? Para eso hay que hacer survey y para eso hay un cálculo matemático que hacen inclusive la Organización Mundial de la Salud y ONU-SIDA, que nos dicen, ustedes deben de tener, no sé, 2.000, 3.000, por poner un ejemplo, no quiere decir que seamos lo que tengamos. Y de ahí hay que salir a buscar ese 90%. Después de esto hay que tratar... O sea, vamos a volver a la gráfica, por favor. Ahí. De esto que está acá, tratamos Explíquenos entonces... la gráfica. Se debe tratar al 90% de esa población. Primero detectar el 90%, después tratar el 90%. Y que el 90% de ellas mantengan la carga viral no detectable. Porque el que mantiene la carga viral no detectable no transmite, que es lo que pasa con la mujer embarazada, que por eso te traje ese gráfico. No transmite. Que no transmite. Ese es el plan de la Organización Mundial de la Salud. Y Cuba está insertado en ese plan. Lo cumple. El plan del 90-90 debe ser cumplido al final del año 2020 y en el 2030 debemos llegar al 95%. 95, 95, 95. Ajá, en el 2030 para acabar con toda la... Y aquí en Cuba estamos en 90, 90, 90. No. Todavía no hay país que llegue al 90, 90, 90. Ninguno. Ningún país llega al 90, 90. Estamos aproximados, todavía no hemos llegado al 2020. ¿Dónde estamos? Pero nosotros estamos en alrededor de un 83% de personas detectadas. Estamos muy cerca del 90%. Tenemos alrededor de más de un 87% de las personas tratadas y además con carga viral no detectable, que es lo más difícil de lograr, tenemos alrededor de un 70%. Ese 3% que no se trata en Cuba, ¿por qué puede ser? Bueno, primero porque cuando tú haces un diagnóstico tienes que hacer el análisis a la persona, tienes que buscarlo, tienes que ver dónde está y tienes que tratarlo. Siempre hay un grupo de personas que tú no vas a tratar en el mismo momento. Y estos son cálculos que se van haciendo año por año. Y tú año por año siempre vas a detectar un grupo de personas que en ese mismo año los vas a tratar, pero cuando tú haces el cálculo tienes que hacerlo a base anterior. ¿Me expliqué? Entonces siempre hay un tiempo que hay. Y otras veces es que
La persona, como ya te dije, primero cuando llega a tu consulta, tú tienes que explicarle qué es lo que hay, porque es la necesidad del tratamiento, y entonces la persona puede acceder o no. A veces se toma un tiempo, a veces se toma 10 días, a veces son 15, a veces es un mes en que tú tienes que llegar y convencerlo, porque tú digas que tú vas a tomar un tipo de medicamento que lo vas a tomar toda la vida hasta el día de hoy, no vas a convencer a una persona. Tienes que explicarle los beneficios de ese tratamiento. Doctor, ¿usted cómo imagina lo que va a pasar con el SIDA de aquí a los próximos 15 años? ¿Qué usted imagina, conociendo y habiendo vivido todo lo que usted ha vivido sobre esta enfermedad? A ver, a través de los nuevos descubrimientos y los tratamientos, nosotros llegaremos a tener una solución a través del tratamiento de la infección por VIH. Y todos estos nuevos descubrimientos me hacen reforzar más los criterios que tengo de que una persona dentro de poco, y digo poco, en algunos años, como tú decías, 6, 7 años, quizás en 15 años, o menos, mucho menos quizás, y estoy casi seguro de eso, pues pueda estar total y completamente curado de la infección por VIH. La vacuna va a ser una cosa más compleja, y sueño, como te dije, los médicos, los científicos, nos gusta soñar con un mundo sin infección por VIH, con un mundo sin SIDA. Para eso hay que trabajar mucho, no solo porque la naturaleza de las personas no hacen que se tomen el tratamiento, sino porque hay necesidad de tener recursos para tratar esa gran cantidad de personas. Y me siento en África, por ejemplo, donde hay millones de personas infectadas, donde no hay sistema de salud, donde no hay cobertura, donde los gobiernos, desafortunadamente, no porque no quieran, sino porque no pueden, no gastan la cantidad de dinero que tienen que gastar en sus ciudadanos y están desprotegidos. Por lo tanto, es un reto tremendo. La campaña de ONU-SIDA es eliminar las nuevas infecciones en el año 2030. Yo creo que es una meta difícil y muchas personas lo están viendo así ya hoy en día, pero tenemos que seguir soñando porque tengamos un mundo sin SIDA. Muchísimas gracias, doctor. Lo quiero invitar a usted que nos honre mañana sábado, y a los amigos televidentes con nuestro programa en Radio Rebelde. Es en vivo, teléfono, ahí la gente lo va a llamar, usted va a responder, así que lo estoy invitando mañana sábado 12:15 del mediodía por Radio Rebelde. Si hay deporte por FM, si no hay deporte por las dos frecuencias, vamos a tener el privilegio de tener al doctor Jorge Pérez allí. Lo espero. Cuento con su presencia. Gracias a usted. Está bien. Si usted no pudo ver el programa, quiere volver a verlo, quiere recomendárselo a alguien, quiere opinar, ahí está nuestro canal en YouTube. Canal de YouTube donde usted puede volver a ver el programa o recomendárselo a alguien que no vive en Cuba o quiere volver a verlo, lo que sea, y opinar también. Si le gusta el debate, ahí tiene nuestro sitio en Cuba Debate, ideal para debatir, los podcasts, se pone el audio, ahora se está poniendo ya la transcripción del audio para ayudar a mucha gente que no podía oírlo técnicamente, y ahí se dan muchos buenos debates, usted puede participar también, responder preguntas si quiere. Y finalmente, redes sociales, nuestra página de Facebook, donde tantos momentos buenos de los accionistas, hoy por razón de tiempo no lo tuvimos, doctor. Yo le digo cariñosamente a los accionistas del programa principales, nos mandan sugerencias, ideas, etcétera. Sigan haciendo lo que son la razón de ser nuestros accionistas principales. Les reitero las gracias, doctor Jorge Pérez, y ustedes, amigos televidentes, en un programa como este, más que en otro, quizás solo me resta decirles que lean, busquen, estudien, profundicen, analicen y al final, teniendo todo ese conocimiento, como siempre les pido, saque usted sus propias conclusiones. Buenas noches.